Bueno, buenas noches, buen día, buenas tardes. Bueno, esta exposición se llama Evidencias de la intención evolutiva universal. En principio quiero pedir disculpas anticipadamente porque algunos tramos de este texto contienen de esas palabras difíciles que requerirían una explicación adicional, pero están acá porque son parte de textos de libros. Entonces no me pareció que yo pudiera o que fuera conveniente modificar eso. Entonces tampoco vamos a estar explicando esos detalles. Traten de pasarlo por alto y tratar de entender la idea general simplemente. Por otra parte, al final de esta exposición, a algunos les va a parecer que se trata de una especie de cuento de ciencia ficción. Sin embargo, yo lo cuento acá como si fuera algo que creo que va a ocurrir. No es que tenga la certeza de que va a ocurrir, pero me parece que es lo más probable que sea así, más o menos como se van a dar las cosas. Bueno, comenzamos. Desde la escuela primaria y mucho antes en el momento actual, los niños reciben una descripción del mundo en el cual les ha tocado vivir. Se les enseña que existen los seres vivientes y que existen otras cosas que no son seres vivientes. Estos últimos entes forman parte de lo que se suele llamar el mundo inanimado. A los niños se les enseña que vivimos en el planeta Tierra, que es como una piedra enorme y redonda, casi cubierta de agua, que gira alrededor del Sol, como lo hacen otros planetas cercanos al nuestro. El Sol es una estrella y hay muchísimas estrellas en el universo. Todo bien, pero el punto que pretendo resaltar aquí es que el mundo inanimado es enorme, pero aparentemente el mundo de los seres vivos parece ser, en comparación con el otro, muy pequeño. Hasta ahora solo se ha constatado que existe vida en el planeta Tierra, un pequeño planeta perdido en los suburbios de la galaxia, aunque algunos meteoritos llegados desde el espacio han traído consigo cadenas de ADN, lo que hace sospechar que debe haber vida también en otros planetas. Bueno, así queda esbozada la imagen del mundo que recibimos todos en este momento histórico, a medida que se despliega nuestra conciencia epocal. Supuestamente el universo es fundamentalmente inanimado, lo cual significa que carece de intenciones. No tiene intenciones, según esta visión, el mundo físico, digamos. En oposición a esto, Silo, en su libro La mirada interna, ha afirmado que, comillas, en todo lo existente vive un plan. Y en otras ocasiones ha mencionado la existencia de una intención evolutiva universal que de alguna manera impulsaría a los seres vivientes hacia el desarrollo creciente de su conciencia. Curiosamente, hoy la física, principal responsable de aquella imagen de un mundo inanimado, aporta nuevos datos y reflexiones que apoyan esa nueva imagen de un plan y de un proceso evolutivo en el universo.
que luego de esto ya no podría considerarse inanimado, ¿no es cierto? Veamos cómo lo cuenta Raymond Kurzweil en su libro La singularidad está más cerca. Comillas. La primera época marcó el nacimiento de las leyes de la física y la química, que éstas hacen posible. O sea, las leyes de la física hacen posible las leyes de la química. Unos cientos miles de años después del Big Bang, los átomos se formaron a partir de electrones que orbitaban alrededor de un núcleo de protones y neutrones. Aparentemente, los protones en un núcleo no deberían estar tan cerca unos de otros, ya que la fuerza electromagnética tiende a separarlos violentamente. Sin embargo, existe una fuerza adicional llamada fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los protones. Quien quiera que haya diseñado las leyes del universo proporcionó esta fuerza adicional. De lo contrario, la evolución a través de los átomos habría sido imposible. Miles de millones de años después, los átomos formaron moléculas capaces de representar información compleja. El carbono fue el componente básico más útil, ya que podía formar 4 enlaces, a diferencia de muchos otros núcleos que solo pueden formar 1, 2 o 3. Que vivamos en un mundo que permita una química compleja es extremadamente improbable. Por ejemplo, si la fuerza de la gravedad fuera ligeramente más débil, no habría supernovas que crearan los elementos químicos de los que está hecha la vida. O sea, los componentes de nuestro cuerpo, en su mayoría provienen de supernovas, es decir, estrellas que han concluido su ciclo de vida, han explotado y han diseminado por el universo átomos pesados con los que se compone nuestro cuerpo. Si la fuerza de la gravedad fuera un poco más fuerte de lo que es, las estrellas se apagarían y morirían antes de que pudiera formarse vida inteligente. Esta última constante física, esta única constante física que es la gravedad, debía mantenerse dentro de un rango de posibles valores sumamente estrecho. De lo contrario, no estaríamos aquí. Vivimos en un universo con un equilibrio muy preciso que permite un nivel de orden tal que ha posibilitado el desarrollo de la evolución. Hace miles de millones de años comenzó la segunda época, la vida. Las moléculas se volvieron lo suficientemente complejas como para definir un organismo completo en una única molécula. Así, los seres vivos, cada uno con su propio ADN, pudieron evolucionar y propagarse. Bien, ahí termina el texto de Raymond Kurzweil. Seguimos nosotros. Este texto dice: que vivamos en un mundo que permita una química compleja es extremadamente improbable. Decir esto es equivalente a decir que nuestro mundo no parece ser fruto del azar, sino algo creado por alguien o algo de manera intencional. Y conste que Kurzweil no es precisamente religioso. Veamos la descripción que hace sobre este tema Jacob Nazaretian en su libro Futuro no lineal. Comillas. Desde el punto de vista estricto de las ciencias naturales,
el universo que observamos y en el cual vivimos no debería existir. No debería haber evolucionado en el transcurso de miles de millones de años desde estados más probables hasta otros menos probables según el criterio termodinámico y en dirección a sistemas cada vez más complejos de no equilibrio sostenible, lo cual significa que no debería haber surgido la vida, ni la sociedad, ni la cultura, ni la personalidad humana. Y si tales sistemas tan complejos e improbables se hubieran configurado por fluctuaciones casuales, es decir, azarosas, deberían haberse desintegrado rápidamente, imposibilitando el largo proceso de la evolución progresiva. En definitiva, un físico clásico podría considerar a su propia existencia como una especie de error que rompe la imagen del mundo de la física clásica. Luego sigue el texto de Nazaretian. En el siglo XX, el enigma de la existencia del ser humano, la sociedad y la naturaleza se profundizó aún más. Se acumularon pruebas de que también el universo físico ha ido cambiando paso a paso. Ha sido posible detectar un sorprendente y extraño vector, es decir, indicador, que apunta hacia la materia viva, hacia el ser humano, hacia la civilización de la información y quién sabe hacia dónde más. Aquí termina el texto de Nazaretian. Sobre este último punto es posible aportar un ejemplo sumamente interesante y revelador. Cuando aparecieron los primeros seres vivos en este planeta, no existía la atmósfera tal como la conocemos hoy. Es decir, la atmósfera es una creación de la vida. Antes no había atmósfera. 2.500 millones de años fueron necesarios para que en el planeta pudiera formarse una atmósfera a partir de las emanaciones de oxígeno que efectuaban las células procariotas. Una vez formada, la atmósfera se reveló como un ente protector de la vida sobre el planeta. La atmósfera regula la temperatura y la presión, protege contra los rayos ultravioleta y contra la mayoría de los meteoritos que caerían sobre la Tierra. Vemos entonces que las primeras células que no necesitaban de oxígeno para vivir, prepararon el terreno para las nuevas células eucariotas que respiraban oxígeno y contaban con un núcleo interior y la capacidad de agruparse para constituir organismos cada vez más complejos. En general podemos decir que el proceso de desarrollo de la vida ha sido un proceso único, en el sentido de que cada fase ha ido preparando el terreno para el surgimiento de la fase posterior. Pero lo que llama especialmente la atención es que esa supuesta materia inanimada también ha evolucionado, aparte de su constitución original de la que ya hablamos, también ha evolucionado preparando el terreno para el surgimiento de la vida. Todo el desarrollo previo de las formas materiales se produjo en dirección hacia la célula viviente,
Antes del surgimiento de la vida, se formaron zonas móviles de mineralización con signos de no equilibrio sostenible respecto del medio ambiente y mecanismos de protección contra la presión externa equilibrante. Sobre la base de polímeros inorgánicos se configuraron formaciones geológicas y depósitos de minerales que fueron los cuerpos más altamente organizados de la naturaleza anterior a la vida. Cientos de miles de años luego del Big Bang comenzó la formación de átomos en el universo. Mucho más adelante, ya formadas las estrellas, sucedió que en su interior y bajo temperaturas y presiones elevadas se fueron sintetizando los núcleos de los primeros elementos pesados. Estos constituirían con el tiempo las bases de las moléculas orgánicas. Está todo preparado en esa dirección. En el momento de formación de la Tierra, el espacio sideral contenía combinaciones carbónicas prebiológicas con una estructura muy compleja. Se trataba de largas cadenas de diferentes combinaciones capaces de interactuar con el medio manteniendo su estructura básica. A partir de estos precursores se formaron las moléculas orgánicas en las nubes cósmicas, en los cometas, en la atmósfera de los planetas gigantes, etc. Y según los datos aportados por la radioastronomía, se extendieron ampliamente por el cosmos. Quiere decir que aún hoy se ven esos componentes en las nubes cósmicas. Hay motivo para pensar que la vida se originó en el cosmos y llegó a nuestro planeta hace 4.000 millones de años. Pero tampoco se puede considerar normal la ubicación espacial de nuestro planeta. En el momento actual se están descubriendo gran cantidad de exoplanetas y se verifica que la mayoría no son aptos para la vida tal como la conocemos nosotros. Nuestro planeta, en cambio, tiene una posición especial. Entre otros factores particulares, temperatura, nivel de radiación solar, etc., se encuentra el hecho de haber sido protegido por Júpiter durante miles de millones de años. Al atraer Júpiter gran cantidad de los cuerpos celestes que se dirigen hacia el Sol, disminuyó significativamente la frecuencia y magnitud de las catástrofes cósmicas que se produjeron en la Tierra, lo cual hubiera dificultado el desarrollo y la evolución de la vida en nuestro planeta. Los procesos mencionados son anteriores al surgimiento de la vida. Tienen que ver con el diseño, entre comillas, particular de este universo. Reflexionando sobre estos datos y sobre muchos más a los que se podría recurrir, parece inevitable arribar a la conclusión de que este universo ha sido creado intencionalmente con el objetivo de generar el fenómeno de la vida, un proceso cuyo desarrollo está a su vez orientado hacia el crecimiento de la conciencia y la inteligencia de los seres vivientes. El universo busca la conciencia y la conciencia busca al universo. Ahora la conciencia humana se verá enormemente potenciada por eso que llamamos inteligencia artificial. Nombre a todas luces inapropiado, porque la inteligencia humana no es un fenómeno natural, sino un fenómeno que, si bien ha partido desde lo biológico, tiene características que lo alejan cada vez más de ese mundo. Si lo característico del ser humano es su capacidad de cambio y transformación,
según ha dicho Silo en su ensayo acerca de lo humano, nuestros descendientes serán tan humanos como nosotros, pero tendrán a su disposición enormes recursos de información y una enorme capacidad de relación de datos. He de esperar que en esas condiciones su comprensión de las diversas realidades de este mundo crecerá significativamente. Una nueva especie se abrirá al universo. Serán nuestros hijos, pero verán cosas y comprenderán cosas que nosotros nunca llegaremos a comprender. Y poblarán el universo de inteligencia y ayudarán al desarrollo de la vida siguiendo con claridad creciente y colaborando con el desarrollo de esa misteriosa y extraordinaria intención evolutiva universal. A partir de la integración entre la inteligencia de origen biológico y la también humana inteligencia de origen tecnológico, los individuos podrán subir, entre comillas, su conciencia a la nube. Compartirán las propias experiencias con miles de millones de seres semejantes y de alguna manera tendrán a su disposición las vivencias de todos ellos. Rápidamente la nube irá ganando nivel de información y nivel de integración hasta constituir una conciencia humana global de un nivel superior, capaz de eliminar las contradicciones internas como guerra, violencia, etc. y capaz de acceder a niveles de comprensión inimaginables para nosotros sobre las posibilidades de la vida y la estructura y naturaleza del tiempo y el espacio y más allá. Desde el punto de vista de cada individuo que acceda a esta experiencia, es posible que resulte similar a lo descrito como fusión de la propia conciencia con alguna divinidad de las tantas que han poblado históricamente el paisaje humano. Pero no sería el Dios universal, sino alguien restringido al desarrollo de la especie humana en este lado del universo. Un Dios local, digamos. Todos los requerimientos tecnológicos para dar este salto ya están en nuestras manos. No necesitamos el advenimiento de ningún Mesías, ni la llegada o ayuda de seres extraterrestres. Esta capacidad de que ahora disponemos no es nuestra tampoco. Hemos sido traídos aquí por la potencia transformadora de la intención evolutiva universal. Somos el resultado de un lento proceso de 4.000 millones de años o de 14.000 millones de años, según se quiera considerar. Somos parte de una cadena de acontecimientos que viene desde muy lejos y que nos tiene hoy como protagonistas, pero irá mucho más allá de nuestro presente. Estamos hablando del sentido de la vida, de su porqué y de su para qué. Algo nos empuja desde el pasado y nos succiona desde el futuro. Los datos expuestos muestran la existencia de una intención y revelan que existe un sentido. Vamos en una dirección, pero todavía no terminamos de entender muy bien por qué. Es esperanzador pensar que poco a poco, con el desarrollo de nuestra conciencia colectiva y en distintos niveles, se irá develando
ese misterio y finalmente los humanos podremos saber algún día qué se espera de nosotros y por qué y para qué estamos aquí. Acá terminamos con esto.